Buenos días a todos. Les mando un afectuoso saludo a todos los productores que están conectados, toda la gente de la industria en esta difícil temporada que estamos viviendo y que tenemos que salir lo mejor posible con la fruta que tenemos. La presentación es el análisis productivo de la temporada. Vamos a conversar desde lo que pasó durante el año 2020 para terminar en la cosecha y secado del año 2021. Lo primero que quisiera mostrarles es qué pasó con las cosechas del año 2016 al 2019, en que tuvimos condiciones climáticas sin grandes problemas, buenas primaveras, veranos secos que nos permitieron secar la fruta. Tuvimos con volúmenes altos de producción, cercanos a los potenciales productivos que tiene Chile, que son en torno a las 95 a 97 mil toneladas, el año 2016 incluso sobre nuestro potencial, y los años siguientes con buenos números de producción. La fruta fresca también fue creciendo en forma importante hasta el año 2019, que llegó a su pic de volumen. Y con esto, disponibles para la industria en torno a las 80.000 o sobre las 80.000 toneladas. ¿Qué ha pasado los 2 últimos años? Condiciones climáticas cambiantes que nos han afectado fuertemente nuestro volumen disponible. La temporada del año pasado, es decir, la cosecha de febrero del 2020, estimamos que Chile tuvo del orden de 65.000 toneladas de producción, eso como fruta seca, y unas 10.500 secas equivalentes que se fueron a exportación en fresco. La bajada de las 17.000 a las 10.000 de un año para otro de la exportación en fresco, básicamente tienen que ver con liquidaciones muy malas del año 2019, sumado a que coincidió con el inicio del COVID en China en pleno periodo de exportación. Y finalmente un disponible para la industria del orden de las 55.000 toneladas. ¿Cuáles son las razones que produjeron esta baja importante en el volumen de la industria? Creemos que fundamentalmente tres. Primero, heladas durante la primavera del año 2019, que si bien no fueron de temperaturas tan bajas, la sequedad ambiente produjo un daño mayor al que correspondía para esa temperatura. Y eso lo venimos a ver después durante la cosecha. Lo mismo, altas temperaturas durante diciembre del año 2019 provocaron un fuerte impacto en el golpe de sol en la fruta, que si bien todos los años ocurre en un porcentaje alrededor del 5%, esta temporada 2020 tuvimos huertos en que incluso llegó hasta el 30%, y en algunos huertos incluso un poco más. Y finalmente tuvimos un efecto de sequedad en que el año 2019 está descrito como, desde que hay mediciones en Chile, como el año más seco de la historia. Con esos números y con esa producción nos enfrentamos a la poda del año 2020. La poda, en el análisis inicial de la poda, nos dimos cuenta que tanto la baja producción de Chile como la baja producción de Argentina habían provocado una falta de calibres chicos o medianos y chicos y una demanda importante para esos calibres. Por esa razón, muchos huertos trabajamos podas algo más largas, algo más suaves, apostando a tener cargas más altas y algo de calibres más medianos o chicos. Obviamente, huertos que estaban enfocados hacia fruta fresca o fruta mixta trabajaron en forma normal, pero yo diría que muchos huertos trabajaron en este formato. Adicionalmente, en el mes de agosto empezamos a tener noticias respecto a la cosecha de California, que California tradicionalmente informa en el mes de junio su proyección de producción. Si uno ve la estadística, desde el año 20 años para atrás, 25 años para atrás, uno puede ver la estimación de producción. Pero este año, 2020, no se hizo. Se dieron razones que por el COVID no se ha podido estimar,
Y finalmente empezaron a hablar del orden de 65.000 toneladas para salir en septiembre a una cosecha de 45.000 toneladas, que equivale a la segunda cosecha más mala desde el año 2004 para California. Por lo tanto, la escasez de fruta, y insisto, de calibre mediano y chico, aún más se incrementó. Posteriormente, la floración y la cuaja del año 2020 se inició con unas buenas condiciones de flor, aunque veníamos de horas de frío que se acumularon, pero que se acumularon tarde. Junio y julio no fueron meses particularmente fríos, agosto fue un mes mucho más frío, estas horas fríos se completaron a fin de mes. La floración levemente atrasada respecto a un año normal, yo diría que entre 3 y 5 días, especialmente en la zona sur o de Rancagua hacia el sur. Y fue una floración que fue abundante, pero no excesiva, y además muy larga. Con estos antecedentes empezamos a ver las cuajas y nos dimos cuenta que había una gran variabilidad entre los huertos. Habían huertos que uno iba y veía mucha fruta, como la que se ve en la foto, cuaja más o menos uniforme, y otros huertos en que algunos frutos empezaron a crecer, otros se pusieron amarillos, se quedaron las chaquetas pegadas y se empezó a caer la fruta. ¿Qué concluimos con todo este escenario? Que hubo una cuaja errática entre las distintas zonas. Los huertos que florecieron temprano, habiendo aplicado cianamida o sin aplicación de cianamida, tuvieron cargas mayores y más parejas que los que florecieron más tarde. Y que habían huertos que tenían muy poca fruta. Cuando hablo de muy poca fruta, estamos hablando 2.000, 4.000 kilos secos por hectárea. Eso ya nos hizo pensar que la cosecha que estábamos esperando para la temporada 2021 no iba a ser demasiado alta y parecía quizás a lo que habíamos visto el año anterior. En noviembre, después de haber evaluado los distintos huertos, estimamos, junto con todo el comité técnico, una producción de orden de 75.000 toneladas secas. Era un poco más alta que la del año anterior. Y una exportación, proyectamos una exportación de fruta fresca en torno a las 18.000 toneladas secas. ¿Por qué incrementamos desde 10.000 que se habían hecho en el año anterior a 18.000? Porque finalmente las liquidaciones de fruta fresca terminaron siendo del orden de $1.40, $1.50 por kilo fresco, muy distinto a los 50 o 45 centavos de la liquidación del año 2019. Por estos números, proyectamos para la industria que íbamos a tener un disponible en torno a las 57.000 toneladas. Esto avanzó bien. En el mes de diciembre, la industria entregó sus precios a productor. Aquí les presento los precios promedios de ciruela secada al sol de la industria, en que se produjo lo que se estuvo comentando durante todo el año, en que los calibres medianos a chicos tuvieron unos incrementos importantes de precio. Si bien la liquidación fue del orden de un 10% más alta que el año anterior, los calibres del medio pueden haber tenido alzas del 15 o del 20%. Acto siguiente, en el mes de enero, se empezó a trabajar la exportación de ciruela fresca para la temporada siguiente, que, insisto, tenía una proyección temprano de volúmenes altos, pero que se empezó a caer por distintas razones, fundamentalmente por 4 o 5 puntos. Durante el mes de diciembre hubo un aumento importante de los casos de COVID en Chile, en que hizo a muchos productores repensar meter una gran cantidad de personas a sus huertos. Después, una escasez importante de mano de obra y con costos altos, porque venían del término de la cosecha de cereza, en que se terminó pagando precios muy altos por los totes. Después, hubieron noticias falsas en China de que en cajas de cerezas chilenas se había encontrado COVID, cosa que frenó muchísimo el mercado y metió muchísimo ruido respecto a lo que podía pasar con las ciruelas chilenas. Todos estos temas
hicieron a muchos productores y a exportadoras bajarse de los programas de fresco, eh, y finalmente creemos que el volumen va a ser más o menos parecido a lo que se hizo en la temporada 2020, en torno a unas 10.000 toneladas. Finalmente, a fin del mes de enero, hubo importantes lluvias que las vamos a ver en un minuto, que también provocaron que la fruta se ablandara y que los programas tuvieran que terminarse antes de lo que estaban previstos. Lo que fue la cosecha y el secado de esta temporada 2021, en condiciones normales debiéramos haber visto estas imágenes: cosechas sin muchas caídas en el suelo, canchas de secado normales, un buen producto. Sin embargo, estando a 15 días de la cosecha, eh, empezaron a haber anuncios de que venían frentes de lluvia con intensidad alta, a los cuales no estamos acostumbrados en la zona central. Se hablaban de 80 milímetros, de 100 milímetros, de 60 milímetros, cosa que no siempre les creemos. Todos dijimos, sí, va a caer algo de agua, pero probablemente sean 15, 20 milímetros. Y la verdad es que la realidad no fue esa. Los pronósticos meteorológicos fueron acertados y cayó una gran cantidad de agua. Nuestras principales preocupaciones por el efecto de las lluvias que venían era que se nos partiera mucha fruta por los contenidos de azúcar que teníamos. Les recuerdo que estábamos a 15 días, 10, 15 días de la cosecha, con fruta con 16, 18 grados Brix, que tuviéramos problemas de pudriciones, de monilia u otros hongos, que nos botara mucha fruta a la lluvia, que se nos cayeran árboles o que se nos quebraran ramas, y que hubiera mucha humedad en el suelo para las canchas de secado. ¿Qué pasó cuando llegó la lluvia? Que los pronósticos fueron muy certeros, con una variación de 20 milímetros para los huertos al norte de Santiago y hasta 100 milímetros en la zona de San Fernando. Todo el Valle de Santa Cruz con precipitación en torno a 60, 70 milímetros, la costa un poco menos, pero realmente fue mucha agua que no estábamos acostumbrados, que nunca nos había pasado que cayera esta agua o esta cantidad de agua en esta fecha. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo lo que esperábamos que pasara no fue tan tremendo, no hubo tantas partiduras, no hubieron muchas pudriciones, pero hubo un efecto de caída de presión totalmente inesperado, de fruta firme a fruta muy blanda, que no lo esperábamos, y que produjo que la fruta se empezara a caer sin necesariamente tener el azúcar para empezar a cosechar, eh, y sin estar preparado para poder adelantar las cosechas, porque no teníamos ni la máquina ni la condición de la fruta. ¿Cuál es la frase que mejor resume qué es lo que nos pasó? Que la cosecha comenzó con una condición de fruta y clima equivalente al término de la cosecha. Uno esperaría al fin de la cosecha tener fruta blanda, tener clima en marzo un poco más frío, más fresco, algo más húmeda en las mañanas, pero no la primera semana de febrero con esta condición. Dado este escenario, que, insisto, entre el 29 y el 31 de enero cayeron entre 20 y 100 milímetros dependiendo de la zona. El inicio de la cosecha, que estaba presupuestado en condiciones normales para hacerlo entre el 10 y el 15 de febrero, y obviamente los sectores más tardíos algo más tarde que eso, produjeron una brusca caída en la presión que hizo que nos adelantáramos en entrar a los huertos, sacrificando azúcares y conversiones de fresco a seco. A su vez, la partida de la cosecha, no nos dimos cuenta de que teníamos que regular la cantidad de fruta que le echábamos a las beans, la cantidad de fruta que le echábamos a los carros esparcidores, y los primeros días de cosecha partimos cosechando como si la fruta fuera normal, lo que produjo que se nos reventara fruta y que corriera mucho más lento en el desparramado en las canchas. A su vez, la disponibilidad de máquinas cosechadoras que estaban programadas respecto a lo que cada huerto tiene su fecha, provocó que al menos
un 20% de la fruta se cayera y no fuéramos capaces de recogerla, porque no había gente, porque no tenía condición y porque había humedad en el suelo. Ese 20 quizás puede llegar hasta el 25%, dependiendo de cada huerto y de cuándo pudieron entrar a cosechar. Y además se sumó que en la primera semana de cosecha, la semana del 8 al 13, del 8 al 15 incluso, el clima estuvo nublado toda la semana, con lloviznas, no salió el sol, canchas que venían algo húmedas, entonces complicaron aún más la situación de la fruta. Con todo este escenario, nuestra estimación, que como les mostré al principio, pensábamos que podía ser del orden de unas 75.000 toneladas secas, se nos transformó en una estimación que creemos que va a andar en el rango de 43 a 45.000 toneladas métricas para la industria. ¿Cómo llegamos a este número? Llegamos de las 75.000 iniciales, una exportación en fresco, como les comenté hace un rato, parecido al año anterior, en torno a las 10.000 toneladas, incluyendo pérdidas y descartes, una pérdida por caída de fruta al suelo que no se recogió en torno al 20%, y una pérdida por calidad en torno a las 8.000 toneladas, que equivale al 15%. Así llegamos a este disponible para la industria. Ahora, ese número no quiere decir que vamos a tener esa cantidad de fruta para exportar. La calidad de la fruta que están recibiendo las plantas va a requerir un esfuerzo grande de selección y de trabajo para poder lograr una calidad estándar para poder exportar nuestra fruta. Entonces pensamos que de ese total, entre el 80 y el 85% de la fruta va a poder ser exportable. Estamos hablando en torno a 35.000 a 37.000 toneladas. El desafío de esta temporada es tremendo. Los productores han tenido que hacer un esfuerzo y tienen que seguir haciéndolo para entregar la mejor calidad posible a las plantas. Y las plantas y todos los equipos de proceso van a tener que trabajar duramente para poder terminar con una temporada 2021 que ha sido muy complicada, pero que hay que trabajar por una calidad para cuidar nuestra industria. El desafío es grande, hay que trabajar duro, como siempre digo, cuidemos nuestra fruta, cuidemos nuestra industria y fuerza y ánimo para todos los productores. Muchas gracias.